que Dios nos dé inteligencia, sabiduría, y que nos guarde esa información en nuestra mente para el momento que Él crea oportuno. Eso, bueno, soy cristiano, mi familia entera es cristiana, mi esposa, y voy a intentar, aunque es difícil y creo que no es posible al 100%, pero voy a intentar dirigirme solamente a lo netamente eh, físico, científico, el ultrasonido es muy físico y les quiero mostrar estas imágenes también. Vamos a hablar de un poquito de la evaluación de los embriones, de los fetos y qué cosas en mi quehacer, por ejemplo, diario, estoy constantemente analizando. Y muchos matrones lo hacen actualmente. La matronería creció mucho en ultrasonido y muchos matrones haciendo ecografía, sobre todo en la atención primaria de salud. Y les comentaba que también soy miembro de la SOCHMU, que es Sociedad Chilena de Matrón Ultrasonido. No estoy representándolos a ellos por ningún motivo en esta jornada. Solo soy parte de esa asociación de matrones que está creciendo un poquito en la formación del ultrasonido. Y bien, vamos allá. Un poquito de contexto histórico para que más o menos nos hagamos una idea de las cosas que vamos a ir hablando y de cuándo más o menos vienen. Y les puse algunas imágenes y fechas. En 1590 se comienza a crear lo que va a ser el microscopio, ¿cierto? Con una serie de avances posteriores, pero más o menos desde esa fecha se empiezan a crear instrumentos que permitían ver cosas pequeñas. Ya en 1672 un científico pudo ver en los ovarios ya de algunos animales eh, folículos, ¿ya? Unas imágenes redondeadas, como quísticas, llenas de agüita. No tenían idea qué era eso, ¿ya? Pero empezaron a identificar en algunas partes del cuerpo que había, en este caso los ovarios, que habían folículos, no le llamaban folículos, pero eran unas bolsitas de aguas que habían en ese momento. Paralelo a eso, hay una tendencia que se llama preformismo, que hablaba que los seres humanos nos formábamos en el vientre, era evidente eso, pero que el ser humano estaba desde siempre formado, siempre fuimos de la misma forma, solo que éramos miniatura, bueno, éramos muy pequeños. Y había un preformismo que era ovista y un preformismo que creía que ese humano pequeño estaba dentro de los espermios. ¿Ya? Acá hay una ilustración a la derecha donde ustedes pueden ver más o menos cómo se imaginaban, más o menos eh, en esta zona de acá, cómo se abría este huevito y aparecía un humano miniatura que iba creciendo a poco. Luego, en el 1677, hay un científico que descubre los espermios. Ya la historia dice que lo encontró en algunos pacientes que tenían probablemente gonorrea y fueron a mirar este flujo que tenía el paciente y encontró estos espermios ya que se movían. Y para la época fue una locura porque si lo que se creía era que habían humanos, ¿cierto? Dentro de alguna parte del cuerpo de los hombres y las mujeres, había que preguntarse quién tenía los humanos pequeñitos, si era el hombre o era la mujer quien lo formaba, ¿cierto? O lo presentaba. Y se crea una mitología grande, y ahí está el pequeño animal, por ejemplo, miren este humano que se visualiza acá, escondido en el espermio, y hay otro dibujo mucho más grotesco donde la cabeza del espermio es la cabeza del humano y así, ¿ya? Luego, en 1827, se identifica ovocitos en mamíferos, ¿ya? Que es diferente a los folículos. Recuerden que los folículos contienen a los ovocitos y ya en el 1827, con el desarrollo del microscopio y otras tecnologías, pudieron identificar dentro de los folículos los ovocitos dentro de mamíferos. Y luego, en 1876, se observó la unión del espermio con un ovocito y su posterior fusión de los núcleos, y ahí hablaron de la fecundación. Eso no se vio en humanos inicialmente, se vio en otros tipos de animales, ranas, etcétera. Y se fueron dando cuenta cómo iban apareciendo estructuras mientras mejor era el microscopio y por lo tanto podían distinguir células diferentes y actividades diferentes de estas células. Lo encuentro bastante entretenido de pensar. A ver si me deja avanzar. Y luego, para ir acercándonos un poquito a la embriología, está este médico Gis que realiza en su experiencia científica un intento de estudiar a los embriones de los humanos en su totalidad, ya queriendo reconocer cómo era esta estructura. Bueno, después se olvidaron del tema de que
y la ciencia fue mostrando que no existía un humano miniatura, sino que había un proceso, un progreso de desarrollo. Y este científico lo que hace es convocar a otros científicos para que le donen embriones que habían recolectados de diversas formas, como ustedes podrán entender y entendiendo que en la época no habían criterios éticos, ¿cierto?, bien definidos, por lo tanto se juntó una serie de embriones humanos, desde los más chicos hasta los más grandes que pudo conseguir, y de esa forma dibujó y fue diseñando una especie de esquema de cómo era el progreso del desarrollo de los embriones. Distinguió 25 estadios, ¿ya? Diferentes. Entonces aquí hay una imagen más o menos de su trabajo. Y luego, en 1912, este doctor lo que hace, Streeter, no sé cómo se pronunciará en inglés, el doctor Jorge, ¿cierto? Desarrolla los estadios de, tampoco sé cómo pronunciarlo, Carnage o Carniche, no sé cómo pronunciarlo, pero vamos, lo voy a decir lo más natural que me salga, porque lo voy a nombrar varias veces. Lo que hace este médico es distinguir el desarrollo embrionario en 23 estadios, ¿ya? Que abarca las primeras 8 semanas, ¿ya? En este caso también lo que se hizo fue recolectar embriones y de esa forma poder diseñar unas tablas para poder distinguir, depende de la semana de gestación, cómo era la apariencia morfológica de los embriones. Y más o menos se resume en esto, ¿ya? Y comienza los estadios de Carnage desde la fertilización y luego avanzando hasta el estadio 23 más o menos que sería a la semana 8. Ya acá abajo también les puse una... ¿Qué pasó con Linda. Daniel? Lo perdimos. ¿Me Daniel, escuchan? quedaste pegado como unos dos Ahora sí. segundos, 3 segundos. Ahora Ahora sí. ya. ¿Le alcanzaron a escuchar la explicación de esto? Alguna parte, no todo, Los, pero Ya, los Del últimos estadio, segundos no. el estadio ya, 23 ahí a las 8 perfecto. semanas. Sí, en concreto definieron que desde la semana 1, que comienza con la fecundación, hasta la semana 8, los embriones tenían una morfología específica. Y esta clasificación es útil hasta el día de hoy para poder describir en embriología en qué etapa está el embrión que se está estudiando, ¿ya? Actualmente no hay más recolección de embriones, ya esta colección cerró hace mucho tiempo, pero recuerden que todavía hay desarrollo embrionario a nivel eh, de fertilización asistida, ¿cierto? Entonces, se ocupan esos casos. ¿Por qué llega hasta la semana 8? Porque se considera que la semana 8 embrionaria, que se lo voy a explicar yo ahora, la diferencia con edad embrionaria con edad gestacional, es que el 90% de las estructuras identificables del cuerpo adulto ya se visualizan en la etapa 23 de Carnage, ¿ya? O sea, de ahí en adelante solo crece, se diferencia obviamente, pero todo crece porque ya está todo formado, ¿ya? Esa es la idea, por eso llega hasta la semana 8, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Que en base a esa clasificación se hizo una colección por el doctor Moll. Este doctor en el 1913 funda la colección embriológica y lo que hace es, igual que el doctor Hiss, eh, reunir embriones de muchos lugares, ¿ya? Para poder hacer una colección científica y poder estudiar todos estos embriones, ¿ya? Esa colección existe hasta el día de hoy, ha sido digitalizada porque obviamente los embriones se han dañado con el tiempo y porque no se puede experimentar con ellos. Entonces ellos lo que hicieron fue digitalizarla, hacer múltiples cortes histológicos para poder representarla y que sea útil en el ámbito de la embriología, ¿ya? ¿Cómo se recolectaron estos embriones? Desde aborto espontáneo, abortos terapéuticos, donaciones, ya según la misma colección como así lo describe, pero hay todo un contexto ahí ético bien complejo y aquí a la derecha les puse yo un extracto de un documento que hablaba de cómo intentaban conseguir embriones en esas épocas, ya para poder hacer estudios importantes. Y parte de eso, y que fue
negado por John Rock, pero sí por una de sus compañeras que trabajaba junto a él, era que muchas mujeres que iban a recibir alguna operación ginecológica, entre ellas eh, se me olvidó el nombre de la histerectomía, histerectomía, ¿sí? Se les sugería a esas mujeres antes de sacarles el útero que tuvieran actividad sexual para poder, una vez histerectomizado el útero y las trompas de falopio, poder ir a buscar a los óvulos fecundados, ¿ya? Eso ha sido negado por algunos y ha sido declarado por otros, ¿ya? Y entendiendo el contexto histórico, obviamente, y les comentaba antes, desde la ética había poca regulación. La colección Daniel, dígame, disculpa por interrumpirte, es que no entendí eso como de la histerectomía, ir a buscar óvulos fecundados. sí, habían usuarias, habían mujeres que iban a ir a una histerectomía por diferentes razones. Y al saber esto, estas mujeres se les contactaba para poder eh, sugerirles o solicitarles que tuvieran actividades sexuales días antes de las operaciones, días, Se semanas, embarazaron. para que se embarazaran. Y no solo Ujú. eso, también les pedían que llevaran un récord de la actividad sexual, de actividades que habían hecho, alimentación, etcétera, muchas cosas, flujos presentes, alteraciones del flujo rojo, etcétera, para luego contrastar esa información que el usuario llevaba con su reporte con lo que ellos encontraban a nivel de trompas de falopio, de ovarios, de endometrio. Y así se recolectaron muchos y varios óvulos fecundados. Sí, Disculpa, Daniel, dígame. ¿todas escuchan bien o yo nomás estoy escuchando una cierta intervención en el audio, Daniel? Yo oigo ¿Se, bien. Sí, sí se se escucha. escucha bien? Hay como unos ruiditos, pero no, igual se escucha. Ya, ustedes me avisan porque por acá donde yo vivo el internet no es tan bueno. Se ¿Ya? escucha perfecto por acá. Ya, Yo Gracias. también escucho bien. bien. Entonces seguimos. Y Sigamos vamos, entonces. sí, con esa información que les entregué, un poquito de contexto de cómo se fue conociendo más o menos lo que ocurría con la reproducción humana, y precisamente hablando del desarrollo Ahí embrionario. se cayó. No, Ustedes a me mí dicen, se me está escuchando bien. ya. Lo que les quería explicar ahora tiene que ver con esto, cuando hablamos de edad embrionaria versus edad gestacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la edad gestacional o edad menstrual también se le llama, comienza desde el primer día de la última regla, que es lo que nosotros le pedimos como antecedente a nuestra usuaria. Pero la edad embrionaria comienza desde la fecundación, ¿ya? Desde la fertilización. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, yo voy a intentar haciéndole un símil entre edad embrionaria y edad gestacional, porque cuando uno estudia embriología, por ejemplo, está hablando de edad embrionaria, pero uno se pierde un poquito en semanas de gestación, un poquito complejo. Así que lo vamos a ir intentando descifrar juntos. Y desde la fase preembrionaria, o sea, desde que nosotros hablamos con el usuario y preguntamos por fecha última regla, lo que ocurre en ese proceso es todo un ciclo endometrial, ¿verdad? Asociado al ciclo ovárico, que no vamos a profundizar en esta oportunidad, pero sí quería mostrarles estas imágenes respecto al ciclo ovárico, cómo acá hay un ovario acá arriba, en la parte superior derecha, cómo se ven en una ecografía los folículos, ¿ya? Y los folículos que se ven en la ecografía son los folículos antrales, aquellos folículos que tienen agua. En la ecografía, lo líquido se ve negro. Y ahí pueden ver varios folículos antrales en esta imagen que les puse de la mano derecha arriba. Y abajo, ven que hay una imagen que prende así como fueguito, como colores. Esa imagen es la imagen de un óvulo, de un ovario, perdón, con un cuerpo lúteo. Ya recuerden que el cuerpo lúteo se forma una vez que el folículo maduro, ¿cierto?, eclosiona y sale de ahí el ovocito y queda en el ovario el cuerpo lúteo asumiendo un control o un sostén hormonal, principalmente de progesterona, que para poder cumplirlo debe recibir mucha irrigación sanguínea. Entonces, el cuerpo lúteo está rodeado de vasos sanguíneos y miren cómo se prende este anillo que se le llama anillo de fuego a nivel ecográfico. Uno va a ver el ovario y si lo ve es porque esa mujer ya ovuló. Entonces es una señal ecográfica de que esta mujer ya ovuló.
Acá hay un poquito de la formación de los gametos, ¿cierto? Que tampoco vamos a entrar en ese punto. Y como en los estadios iniciales, en la primera semana de desarrollo embrionario es tan pequeño y no hay muchas imágenes, solo le puse algunos detalles de qué va formándose en cada día, ¿ya? Que tampoco lo vamos a ir avanzando tan lento porque no es la idea. Y quiero que veamos las imágenes más grandes. Ocurre, ¿cierto? La fecundación, la unión de los gametos, la formación del cigoto. En ese momento se forma o se unen los cromosomas del el gameto masculino y femenino, ¿verdad? La fecundación ocurre en la ámpula, en la zona de la ampolla de la trompa de falopio principalmente. Por eso está la importancia ahí de estos rescates de útero histerectomizado, porque más o menos por eso esos sitios iban a buscar fecundaciones eh, y por supuesto está el sexo cromosómico ahí una vez que se unen estos cromosomas. Ocurre la segmentación, ¿cierto? Que es una división mitótica donde se forman las blastómeras, que son estas células que se van dividiendo de a poco hasta formar la mórula, ¿verdad? Que parece una mora, por eso se llama así. Y en ese transcurso también ocurre el proceso de compactación, se va volviendo sólida. ¿Cuál es la idea de ese proceso de compactación? Que una vez que está dividido, ¿cierto? Este cigoto y se forma la mórula, hay un proceso donde entra agua dentro de esta mórula y que se ve aquí a la mano derecha y ocurre la formación del blastocisto. En la formación del blastocisto lo que ocurre es que entra agua en la zona y se forma, y en el transcurso se ve evidente un grupo de células en un polo versus otro grupo de células que están en la periferia, ¿ya? Y ahí comienza la formación, la separación de las blastómeras que están compactadas para formar un macizo celular interno, ¿se acuerdan de biología? Y un macizo celular externo. El macizo celular interno va a ser el embrión o parte del embrión y el macizo celular externo va a ser el trofoblasto. Y en el día 5 a 6 comienza el inicio de la implantación. Ya todo esto ocurre mientras el ovocito fecundado va avanzando por la trompa de falopio hasta llegar al endometrio como tal. Ujú. Vamos a avanzar. Y comienza la invasión trofoblástica, porque recuerden que el macizo celular interno va a formar el embrioblasto y el trofoblasto, que va a ser la parte externa, también tiene una subdivisión en el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. El sincitotrofoblasto es el que va a comenzar como a escarbar, a avanzar, que es el tipo de células más desordenadas que va avanzando hacia el endometrio para poder iniciar toda esta vinculación materno-embrionaria, ¿cierto? Y es algo especial del sincitotrofoblasto, que el sincitotrofoblasto es el que va a provocar o va a producir la gonadotropina coriónica. Entonces, cuando tenemos test de embarazos positivos, es porque ya hubo implantación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sincitotrofoblasto es el responsable de aquello. Yo tengo una beta positiva cuando hay implantación de el blastocisto. Y hay todo un proceso ahí molecular que va ocurriendo para la implantación. Ocurre aproximadamente como de los 9 días en adelante, ¿verdad? Sí, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La invasión del sincito trofoblasto liberando la hormona. En general, del día 6 a 7 está ocurriendo la Sí. implantación. Al día 9 ya hay producción de gonadotropina coriónica. Ahora, es diferente que cuando pensamos de desde cuánto o de qué cantidad los test de embarazo van a detectar esta gonadotropina coriónica, ¿ya? Pero el día 7, hablando de la edad embrionaria, o sea, sería como la tercera semana post regla, o sea, del primer día de regla a la tercera Ujú. semana ya va a haber implantación. Tercera gestacional, segunda embrionaria, o el comienzo de la segunda embrionaria, mejor dicho. Y Yes. Em, y aquí hay algo importante. El embrioblasto, recuerdan que era lo que se formaba del macizo celular interno, se va a subdividir en epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto es el que va a formar al embrión como tal y sobre el epiblasto va a formarse el amnioblasto, que es la formación del saco amniótico. Y eso es importante porque en las imágenes que les voy a mostrar, ustedes van a poder ver también el saco amniótico en embriones muy pequeñitos. Entonces, el epiblasto va a formar embrión, pero al mismo tiempo también va a formar como una mochilita desde atrás, desde su espalda, para formar la cavidad amniótica. Y el hipoblasto, que es la parte más ventral del disco
bilaminar que se llama, va a formar sacovitelino principalmente. Trofoblasto sigue haciendo de las suyas con el sentido trofoblasto y haciendo todo un cambio celular para poder formar los sinusoides maternos, ¿cierto? Para poder llenarlos, poder ocuparlos y hacer todo un circuito uteroplacentario. El hipoblasto empieza a desarrollar algunas estructuras que van a dar finalmente a la formación del saco vitelino primario y luego secundario, que en esta imagen del libro Langman se ve claramente. Yo les voy a mostrar acá. Sin sitio y sitio trofoblasto es todo lo que está alrededor. Luego, en azul, que eso es lo bueno del Langman, se muestra el epiblasto. Por encima de lo que está azul, que estoy marcando en azul yo ahora un poquito, es la cavidad amniótica, que va a cubrir al embrión. Y lo que está en rojo hacia abajo va a ser el saco vitelino. ¿Ya? Y eso es importante que lo distingamos porque de la primera estructura embrionaria que aparece en una ecografía es el saco vitelino. Y aquí en este punto me quería detener, porque este es el día 14, es la segunda semana embrionaria, es la cuarta semana gestacional, desde la última regla, o sea, sería el primer mes. Hay una regla en embriología que todavía está presente en algunas legislaciones, donde lo que habla es que la regla imposibilita que los científicos puedan investigar con embriones creados en laboratorio más allá del día 14, ¿ya? O sea, una vez que se cumple la segunda semana embrionaria, de trabajo en laboratorio con embriones creados en laboratorio, ellos deben detener la investigación, ¿ya? ¿Por qué? Principalmente se argumentó esto en base a dos cosas. La formación de la línea primitiva, que es lo que va a formar todo el tema de tejidos del sistema nervioso central, y porque ya desde ese punto en adelante ya no va a haber división de gemelos, ya la posibilidad, o sea, después de la semana 14 ya no hay formación de gemelos. Entonces, o sea, del día 14 ya no hay formación de gemelos. Esos fueron los argumentos principales que se ocuparon para crear la regla de los 14 días y que es vigente en muchas legislaciones hasta el día de hoy y que muchos científicos también están intentando cambiar para poder seguir investigando con embriones de laboratorio después de estos 14 días. Y hay varios científicos que también lo apoyan, ¿ya? En el sentido de que apoyan la regla de los 14 días, porque dicen que después de esta semana, en la segunda semana se forma el disco bilaminar, epiblasto y el hipoblasto, vendría la tercera semana, que para los bien estudiosos, para memorizarlo bien, hablábamos de tres, ¿cierto? Tercera semana con la formación de, ¿qué avanzo? O el proceso de gastrulación. A ver si se los muestro. Aquí, en la gastrulación. En la gastrulación, lo que empieza a ocurrir es todo el desarrollo celular y formación de tejidos para la formación de hueso, de articulaciones, ¿cierto? De piel, de endotelio, de epitelios que recubren algunas vísceras. Entonces, marcan ese día 14 justo antes del inicio de la gastrulación, como el punto donde el individuo es eh, no sé cómo decirlo, según como lo dicen algunos, como realmente un embrión humano. O sea, desde ese momento en adelante es claro que ese organismo, en sus palabras, va a ser sí o sí o va a desarrollar, a menos que haya una interrupción, eh, un ser humano. ¿Ya? Entonces, esa regla de los 14 días todavía está presente y la ocupan, la utilizan. Aquí les voy a mostrar en la semana embrionaria 2, ¿cierto? Que sería el mes después de la fecha de última regla, un estadio de Carnot, el número 5, ya esta imagen histológica donde muestra el disco bilaminar eh, que estaría acá. Esta imagen de acá sería el embrión como tal, disco embrionario, que tendría en la parte ventral el hipoblasto y estaría formándose en este punto todo lo que tiene que ver con el saco vitelino. Vamos a borrar, porque ahora empezamos con las imágenes. Entonces, estaríamos en la semana 2 en este caso. ¿Qué vemos nosotros a nivel ecográfico en la semana 2? Esto, que es un saquito anecoico es sin eco, está oscuro dentro, sin contenido visible a nivel ecográfico, aunque están pasando hartas cosas, pero solamente vemos esto, ¿ya? Un saco gestacional
que está vacío, que ni siquiera podemos llamarle saco gestacional hasta que aparezca una primera estructura embrionaria, es un pseudo saco o puede ser un saco gestacional. Pero si una usuaria consulta con 4 semanas de gestación, que es la fecha de última regla, nosotros probablemente encontremos esto. De aquí les puse yo un dato importante, es que la gonotropina coriónica cuando alcanza más de 2.000 unidades internacionales por ml es cuando nosotros la podemos visualizar el saquito. O sea, si yo tengo una usuaria que consulta conmigo y me trae una beta de 3.000, 6.000, yo ya voy a poder ver sí o sí un saco gestacional. Y eso es súper importante. Si un usuario acude conmigo y me trae una beta que dice 300 y tanto, probablemente, aunque yo haga la ecografía, no voy a poder confirmar el embarazo. Ese embarazo hasta que se demuestre lo contrario, pero no podría confirmarlo a nivel ecográfico. Entonces, en la semana 2 embrionaria, que es la cuarta de gestación, yo veo la primera estructura que sería este saquito. Así es como se mide, que es el diámetro sacular medio. Luego tenemos la tercera semana, que es la semana de la gastrulación, y en este punto lo que ocurre es que el embrión ahora mide más o menos 1,5 a 2,5 milímetros de los somitas, y los somitas han comenzado a formarse y su número oscila entre 1 y 3 pares durante esta etapa. Los somitas son los que van a formar todos los tejidos. En este punto, ¿qué es importante? En la semana 3 embrionaria o semana 5 de gestación, en que en estas imágenes de la colección de Carnit, como ustedes están viendo acá, algunas imágenes digitalizadas, yo tengo una parte ventral, que en este caso sería esta como la guatita del embrión. Hacia acá iría el saco vitelino, que para efectos de estudio se lo sacaron en este embrión estudiado. Y hacia acá arriba estaría el epiblasto, ¿cierto? Y acá arriba iría la cavidad amniótica. Aquí, por ejemplo, a la derecha abajo, quiero que visualicen el disco trilaminar en este caso, donde se forma disco trilaminar por la gastrulación, sería este. Y que lo que yo tengo acá abajo sería el saco vitelino, que crece en la parte ventral, como en la guatita. En esta imagen sería cavidad amniótica esta de acá arriba, el disco trilaminar acá y el saco vitelino por aquí. ¿Y por qué les señalo todo eso? Porque a nivel ecográfico, a la semana 5 lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Visualmente, la primera estructura embrionaria que va a aparecer en la ecografía va a ser el saco vitelino. No estoy viendo el disco trilaminar, ¿ya? Producido en la gastrulación, porque es demasiado pequeño. Al menos por ahora la tecnología ultrasonográfica no nos permite mirarlo, pero sí estamos viendo saco vitelino o saco Eyolk, y que es la primera estructura que nos dice, sí, esto realmente es una gestación. ¿Ya? Aquí tengo unas imágenes donde se ve el saco gestacional, que sería el grande, y adentro del saco gestacional, en la cavidad coriónica, está el saco vitelino. La imagen de abajo muestra algo similar, ahí están las mediciones del saco vitelino, cómo las realizamos, y acá a la derecha tenemos embarazos gemelares. Miren cómo se ven dos sacos gestacionales, cada uno con su saco Eyolk o saco vitelino. Estos son sacos uterinos secundarios los que se pueden ver en la ecografía. Y abajo están viendo Similar. un Mono, gemelar, pero en este caso, monocoreal, eso, coreal monoamniótico. exacto. Lo que define monocorial y lo que define bicorial es la presencia de signos específicos. En este caso, a la derecha arriba, se ve el signo de lambda, que es como una introducción de corión entre medio de los dos sacos. Entonces, cuando uno ve esta imagen donde están separados los saquitos, uno dice este es un embarazo es bicorial, hay dos placentas y dos amnios. Y en esta imagen de abajo, donde tú no ves esa división, y probablemente más adelante cuando los amnios sean visibles, vas a ver un signo que se llama signo T, ¿recuerdan? Vas a hablar de un embarazo, si aparece el signo T, ¿cierto? Si aparece el signo T, si aparece una membrana entre los dos, sería un embarazo monocorial biamniótico. Si no apareciera una membrana entre medio, sería un monocorial monoamniótico. Eso se ve un poquito más adelante. Pero esta es la primera estructura que nos va a aparecer en la ecografía. Ahora, en la semana 4 embrionaria o la sexta de edad gestacional, miren cómo se ven estos. Estos embriones son reales, ya son embriones que evidentemente no están vivos y por eso los estudiaron. Y aquí miren cómo se ve claramente la formación de un embrión con su saco vitelino, que se ve desde la parte ventral, súper evidente.
Bien, saco vitelino, embrión, saco vitelino, embrión. Aquí se ve la cavidad coriónica, donde estaría el embrión. Y aquí se ve un embrión, no se le ve el saco vitelino en la imagen superior, ¿ya? Más o menos 5 milímetros miden estos embriones. A nivel ecográfico, lo que vemos es lo siguiente. Tenemos un saco gestacional, miren ese saco vitelino y el embrión chiquitito, semana 6 de fecha de última regla. Le llaman el signo de anillo de diamante o anillo de compromiso. No sé si pueden ver el anillo, Ujú, ¿cierto? ujú. ¿Lo ven? Cuando uno ve Sí. esta imagen, uno dice 6 semanas, porque a la sexta semana, ecográficamente, ya podemos ver cavidad coriónica, saco gestacional, ¿cierto? Saco vitelino y aparece el embrión chiquitito como el diamante en uno de los polos. Mm, Eso es semana 6. semana. Mm, En este punto, miren que hasta se ve un poquito de actividad cardíaca. mm, Vamos a volver en la imagen, miren. Van a ver con mucho cuidado, mucha detención, que aparece por ahí actividad cardíaca. sí. Súper pequeñito. Mm, Semana 5 embrionaria, ¿ya? O semana 7 de gestación, según los estados de Carnot, se ven de esta forma, que hay un prototipo en 3D de cómo se vería. En la colección de Carnot tiene todo esto, tiene videos, tiene imágenes, tiene corte histológico. En esta etapa, la semana 7 de gestación, ustedes ya van a poder ver eh, varias estructuras importantes, ¿ya? A nivel ecográfico no, pero sí a nivel del estudio embriológico. Cuarto ventrículo del cerebro, prominencia ajá. cardíaca, extremidades superior, cresta mesonéfrica, esbozo de las extremidades inferiores, eh, componentes maxilares. O sea, hay una serie de estructuras que van a ir apareciendo a medida que Mm, avanza una semana, una semana, una semana tras otra. A nivel ujú, ecográfico, ¿qué vemos en la semana 7? Lo siguiente. Semana 7 tengo el embrión. Espérenme que voy a aquí. Acá abajo tenemos un embrión ujú, con un saco vitelino que aparece un poquito arriba, ahí no se ujú, ve, ahí se ve, saco vitelino, y miren cómo alrededor del embrión hay una membrana que lo rodea. A ver ujú, si se ve ahora, ahí se ve un poquito esa membrana, que creo que por aquí se veía mejor, ahí se ve un poquito, como una bolsita que contiene, ahí se ve un poco. ¿Qué membrana sería esa, creen ustedes? bien. La membrana amniótica, exacto. Aquí Sí. igual se ve un poquito el borde de la membrana amniótica. A la semana 7, más o menos, es evidente para nosotros ver la membrana amniótica. Aunque ya está formada de antes, de la formación del epiblasto, recuerden que se formaba el Ujú, amniocito y el ujú, amnioblasto, pero a la semana 7 más o menos es evidente para nosotros ver un saco rodeando al embrión, dejando afuera al saco vitelino, porque el saco vitelino es extraamniótico siempre, siempre está por fuera. ujú, Y aquí se ve un embrión, cavidad amniótica y el saco vitelino, como se ve acá abajo. Algo importante también de esta ecografía de acá abajo ujú, es que se ve en el polo, se puede distinguir un polo cefálico del embrión. Aquí, esta sería su cabeza. Y en su cabeza se ve una imagen anecoica. Y recuerden que lo que es anecoico o negrito es agua. Y en este caso sería el romboencéfalo el que se va marcando ahí, que es de las primeras vesículas cerebrales que se ven. Cuando ya se ve el embrión, uno puede medirlo, ujú, ¿ya? Y medimos con longitud cefalonalgas, como se ve en la imagen de la derecha abajo, y nosotros medimos el largo ujú, cefalonalgas para poder más o menos calcular la edad gestacional. Este es, es la mejor medida para datar la gestación. O sea, cuando yo tengo una usuaria que no sabe cuántas semanas tiene y tiene dudas respecto al desarrollo del embrión, es la medida de LSN o longitud cefalonalgas lo que nos va a permitir más o menos datar ujú. la edad gestacional. Súper importante. Apenas vemos el Siete embrión, semanas. Sí, lo intentamos medir. 7 semanas frecuentemente es la fecha cuando lo vamos a intentar medir. Y eso es súper, súper relevante. Ya yo por mi trabajo, que mi trabajo también es de la zona privada o el sector privado, muchas usuarias son enviadas por grupos de acompañamiento, en teoría, por su deseo de abortar y que están muy, muy interesadas en el cálculo de edad gestacional. ¿Ya? Muy interesadas. ujú. Entonces,
más o menos de las 7 semanas en adelante, uno tiene esa información al poder medir al embrión. Ujú. Ahora, a pesar que estamos viendo actividad cardíaca en estos embriones, hay consensos en las organizaciones científicas de no exponer al embrión a mayor riesgo, ¿ya? Y esto es súper importante. En ecografía ocupamos el término ALARA, que es como el, el- el- lo menos intenso posible, por así decirlo, la menor cantidad de energía posible que sea razonable para poder encontrar las imágenes que necesitamos. Ven que Ujú. no puede escuchar los corazones del bebé con un Doppler, con un Sonic. A nivel ecográfico ocupamos el efecto Doppler, eh, que es el Doppler pulsado, pero tiene alta energía. Ya el ultrasonido es una onda mecánica, entonces puede dañar embriones muy pequeños. Por lo tanto, a pesar que nosotros vemos en el embrión actividad cardíaca, no la escuchamos. Ya depende del protocolo, el lugar donde se trabaje. Algunos empiezan a escuchar latidos desde las 11 semanas y otros escuchan latidos desde las 9 semanas o 10 semanas en adelante, cuando cambiamos a etapa fetal y no embrionaria. Hay otra imagen. ¿Qué les parece? Mm, sí, sí. Ahí va de nuevo, miren. Esta imagen es de hoy. Quedamos súper sorprendidos. Un primer saco vitelino arriba, y aparece otro saco vitelino. Es un embarazo gemelar, como hablábamos del Ujú, signo de lambda, bicorial biamniótico, ujú. dos saquitos, cada embrión con su saco vitelino, y los dos tenían actividad cardíaca. 7 semanas. Por el tamaño, por la forma, 7 semanas para nosotros. Cuando los medí, ambos medían para 7 semanas. En la semana 6 embrionaria, que sería la octava de gestación, será los 2 meses de embarazo, según los estadios de Carnot, se vería así un embrión, o se ve así, porque son imágenes reales de embriones, un poquito más diferenciado, y les quiero mostrar cómo se ve a nivel ecográfico. Acá hay gestaciones de 8 semanas de fecha última regla. Miren lo que creció desde una semana a otra y lo fácil distinguible que es un embrión ya la octava semana de la fecha última regla. Se ve en este caso, en este embrión, voy a ir a mirarlo con detalle, eh, la cavidad amniótica. Miren cómo hay una burbuja que rodea al embrión. Miren estas estructuras anecoicas en el cráneo. Está formado el romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo, que son las tres vesículas cerebrales. La actividad cardíaca, se ve el cordón umbilical también de este embrión. Ahí va de nuevo. Miren las vesículas cerebrales. Está claramente un polo cefálico. Estamos en la semana 8. Ujú, Cavidad coriónica, amnio, ¿cierto? Y por ahí anda el saco vitelino. En este otro video van a ver algo similar. Miren las vesículas cerebrales como se ven de forma muy clara. Cordón umbilical, ujú, amnio, saco vitelino, extraamniótico, intracorial. Es un embrión de 8 semanas. ujú, En la semana 7 embriológica o novena de edad gestacional, ya es mucho más claro lo que vamos a ver. Miren. Miren cómo cambió en 2 semanas. Hay brazos formados, se ven inmediatamente. Miren el movimiento. El movimiento se reporta desde las 8 semanas habitualmente, de edad gestacional. 8 9 semanas ya uno puede ver movimientos del embrión. Aquí ya está pegando con fuerza. ajá, El polo cefálico súper evidente. Miren el amnios cómo rodea al embrión. Ahí se ve hasta casi el tubérculo genital a ratitos. ujú. Cortes versos, el cráneo. El amnio se ve evidente rodeando al embrión. Ahí se ve un poquito el tubérculo, corazón. Y esto de una usuaria en la semana 9. Semana 10 o la 8 embrionaria. Aquí es donde termina la etapa embrionaria nuestra, ¿cierto? De los humanos. Y, según los estadios de Carnot, se ven así, en imágenes digitales que tienen una belleza gigante. Eh, Miren cómo en esta imagen aquí al centro arriba se ve un ónfalocele,
hay contenido abdominal dentro de la membrana que también recubre el cordón umbilical. Y así se ve una gestación de 10 semanas. Ya desde aquí en adelante, solo crecimiento. Ya está totalmente formado el embrión casi feto. El amnio se ve ahí, saco vitelino arriba, atrás de la nuca. Actividad cardíaca súper, súper marcada. Les comentaba que algunos desde esta fecha en adelante ya empiezan a escuchar los latidos con las usuarias. Otros lo postergan hasta la semana 11 más o menos. Bien. Y les quiero mostrar, como hablamos de la ecografía de las 11, o sea, del primer trimestre, el primer trimestre también abarca más allá de la semana 10. Ya se hace una ecografía entre las 11 y las 13 más 6 semanas. Y les quería mostrar más o menos qué es lo que nosotros buscamos en esta ecografía o qué queremos estudiar del feto ya. Ya, porque como parte de las 11 en adelante esta ecografía, ya hablamos de feto, tenemos un corte sagital de la cabeza. Miren cómo se nota hueso nasal, translucencia de nuca, que son antecedentes importantes para evaluar el riesgo de trisomía. ¿Ya? Yo sé que tenemos colegas que están en otros países donde los cribados son mucho más completos que los nuestros, pero nosotros lo que hacemos en atención primaria de salud es hacer un cálculo de riesgo en base a la calculadora de la Fetal Medicine Foundation y en esa ponemos datos de translucencia nucal, edad gestacional, la edad materna, para que nos dé más o menos una evaluación de riesgo, de probabilidad de una trisomía. La presencia del hueso nasal es súper importante. La evaluación o medida de la translucencia nucal es muy importante. Sabemos que en fetos con trisomía el hueso nasal o está muy pequeño o no está formado y la translucencia de nuca está aumentada frecuentemente. Este de acá arriba es un corte a la derecha arriba, transverso del cráneo, donde pueden ver una especie como de mariposa, son los plexos coroideos del cráneo en el del cerebro, mejor dicho, línea media o la hoz del cerebro, se ve hasta el tercer ventrículo justo ahí en la línea, y lo que se ve negrito sería el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales. Abajito al centro se ve el triángulo retronasal, que es un signo que estudió y nombró un doctor chileno que nos permite evaluar triángulo retronasal, que en el caso de que los huesos nasales no estén formados, faltaría como el ápice del triángulo, la parte más superior, y también permitiría evaluar problemas de paladar, porque no estaría bien formada la base del triángulo. Y además se puede ver el gap mandibular, esta división de la mandíbula, para detectar cuando se ve completo, cuando se ve entero, huesito brillante, es porque este feto probablemente tenga una micrognatia, que es cuando los fetos nacen con las peras como retraídas. ¿Ya? ¿Han visto eso? Esas imágenes de fetos con peras retraídas? Por lo tanto, debe verse este gap, esta división. Están ahí, ¿cierto? Sí, Sí, muy atento. Acá estamos sí, todo Estamos se oye bien. súper Gracias. atentas. Me asusté. Súper. Y en la ecografía 11 más 6 depende del equipo ecográfico con el que contemos, podemos ver extremidades, podemos ver, en este caso, cortes transversos del abdomen. En este punto, déjenme buscar el puntero. Corte transabdominal, esta imagen con el asterisco en la cámara gástrica. A la derecha, donde sale el número 3 se ven las arterias paravesicales, que son las umbilicales que van hacia el cordón, y al centro se ve la vejiga, es posible distinguirla. El signo lambda en los embarazos gemelares bicoriales biamnióticos, columna, la inserción del cordón aquí donde está el asterisco, riñoncitos también se pueden mirar, evaluación del corazón, acá hay un derrame que se marca ahí en esa medición, el tubérculo genital en niños y en niñas, ¿ya? Que se ve así, se ve igual en niños y en niñas, solo que apunta o se dirige o se orienta hacia lugares diferentes, y también la evaluación de cordón también se podría realizar. Lo mismo que arriba, a la derecha, o sea, a la izquierda arriba se ven los plexos coroideos con la línea media que separa los hemisferios cerebrales, un poquito del rostro desde la cara, desde el ámbito, o mejor dicho, un corte frontal. Luego tenemos aquí intentando buscar hueso nasal, corazón por acá abajo, otra manito, extremidades y así. Este es un video de el otro día, cómo se nota el cristalino del feto, abriendo la boca y tragando. ¿Lo ven?
plexos coroideos arriba, línea media, corazón a nivel del abdomen en este punto y va a aparecer la cara de frente de nuevo. Ahí va. Abriendo la boquita. Un feto de 13 semanas. Acá hay otra imagen. Esta es de hoy. Nos está dando aquí el corte sagital, que es importante para evaluar el hueso nasal y la translucencia de nuca. Y estoy un ratito mirando, chocheando con su mamá. Se ve el corazón, una mano acá arriba. Miren todo lo que cambia el embrión y feto en los primeros 3 meses, ya primeras 12, 13 semanas. Es Ujú. un cambio que las mujeres se sorprenden de los cambios que se visualizan. Y como también vemos anatomía normal, también podemos identificar alteraciones morfológicas. Y aquí les puse también alguna imagen. Yo sé que no quiero herir sensibilidades, pero quiero mostrarles lo que sí identificamos a veces en las ecografías de este trimestre. Ya acá hay una reconstrucción eh, de carnets de la colección, donde se muestra un feto con una gastrosquisis. Miren cómo se ve las asas intestinales libres en el amnio en este caso. Esta es una reconstrucción en 3D. Esta es una imagen donde también se vuelve a ver la gastrosquisis. Miren, en el primer trimestre la gastrosquisis se ve siempre. Es 100% identificable, lo mismo que el onfalocele. Siempre, siempre deberíamos verlo. Es de las patologías que 100% hay que encontrar. Acá abajo hay una imagen de esta mariposita que les comentaba, línea media, los plexos coroideos, pero acá arriba les mostró la misma imagen de corte transverso del cráneo sin la línea media. Esta es un holoprosencefalia, que es una alteración de la línea media que habitualmente se relaciona con trisomía 13. Estos fetos tienen malformaciones faciales habitualmente y con una tasa de pérdida reproductiva muy, muy alta. A la izquierda abajo se ve las piernas de un feto, su abdomen y su cara, pero falta parte del cráneo. Esta es una acrania. Hay una secuencia en la cránea, que es la cránea exencefalia, anencefalia, que es la ausencia de bóveda, luego la degradación del contenido cerebral y luego la ausencia total del encéfalo. Y luego aquí tenemos al centro la megavejiga, que también tiene mal pronóstico y es 100% identificable en esta ecografía. Una megavejiga nunca se nos podría pasar en esta ecografía. Miren lo grande que es capaz de comprimir pulmones, corazón y obviamente tiene una alta letalidad. Importante la ecografía en la 12-13+6 porque podemos ver malformaciones, obviamente las más grandes, las más evidentes, pero uno ya puede encontrar ahí fetos afectados por algunas alteraciones morfológicas complejas. Y para ir terminando, entonces, en base a lo que les comentaba y que pude haber ocupado imágenes de ecógrafos mucho mejores, les puse imágenes de que yo logro en el ecógrafo que tengo en mi CESFAM. ¿Ya? Y son imágenes de usuarios que me permitieron mostrársela, les comenté cuál era el sentido de mostrarla y estuvieron de acuerdo ella y su familia, porque quería que vieran lo que yo veo constantemente junto a las usuarias, tanto las usuarias que están en conflicto con su gestación como aquellas que han deseado su gestación y están contentas de ver a sus embriones y a sus fetitos. Em, y cuando yo converso con ella, nosotros conversamos con ella, estas definiciones de cuándo es un embrión, cuándo se constituye el embrión, ¿cierto? Desde cuándo lo es, qué lo constituye como embrión, su genética, su morfología, su interrelación con la madre, ¿cierto? Cuando se forman las vacuolas, lo que va a ser el tejido placentario, cuando se forma el epiblasto, el hipoblasto, ¿cierto? Cuándo ocurre la gastrulación es una discusión que está lejos de nuestras usuarias, ya y está más centrada en ámbitos científicos, pero nuestra usuaria no conoce de eso. Eh, y yo diría que todavía hay una cierta desinformación y un cierto desconocimiento de lo que es realmente un embrión, ¿ya? O sea, si nosotros le mostráramos una gestación de 8 semanas por ecografía a nuestra usuaria de manera frecuente, las pudieran ver,
recibirían un golpe de realidad de lo que está ocurriendo dentro de sus vientres, y es lo que realmente ocurre, es que no se imaginan que estuviese tan formado su bebé. Ahora, en la ecografía nosotros estamos avanzando, los equipos ecográficos cada ciertos años pierden su capacidad de detectar muchas cosas porque la tecnología avanza muy rápido. Cada vez hay equipos mejores, cada vez se ven mejores las cosas, los dedos, los párpados, las bocas, los labios, los paladares. Entonces, para nosotros los ecografistas es hermoso, es genial mostrarles más información a nuestra usuaria, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? O sea, si yo tengo un embrión que le detecto una cránea, frente a esa cránea, mi conducta como matrón, como sociedad, como Estado, es llevar recursos para ayudar a ese embrión, ¿cierto? Para mantener este embrión, para apoyar a su familia, o lo que yo estoy haciendo es detectar para poder tomar decisiones, por ejemplo, como la interrupción de la gestación. Y pongamos algo menos complejo con que una cránea. Pensemos en una trisomía 21 y sabemos que hay legislación que aprueba una interrupción de gestación sin ni una causal, y muchas decisiones son por la presencia de marcadores anatómicos asociados a una trisomía. Cuando encontramos un feto con ausencia de hueso nasal, con translucencia de nuca aumentada, ¿qué hacemos? En nuestro país eso está penalizado, pero en otros países eh, la evaluación de hueso nasal y translucencia de nuca se hace, ojalá, antes de las 13 más 6 semanas, precisamente, y es uno de los argumentos, para que esa mujer pudiera acceder al aborto. Eh, a abortar. Entonces, la información que nos entrega la tecnología, la nueva visualización de embriones, de fetos cada vez más pequeños, ¿para qué la utilizamos? Eso es importante que lo podamos pensar. Entonces, ese embrión, lo estudio más, lo conozco más, cada vez que lo conozco, lo vuelvo más vulnerable a mis decisiones, y cuál es la razón por la cual lo estoy estudiando. Y finalmente, cómo regular la instrumentalización, comercialización de embriones, por ejemplo, creados en laboratorio, cuando la definición de embrión y el valor que actualmente existe del embrión responde a una pluralidad de opiniones, definiciones variadas. Yo busqué documentos del estatus del feto, ¿cierto? De la ética que abarcan estos procedimientos, y son tan ambiguos, o sea, tan ambiguos para hacer definiciones, y el contexto científico es tan dinámico, la ecografía cada vez mejor, la embriología cada vez ve cosas diferentes. eh, ¿Cómo poder proteger al embrión y feto en un contexto donde todo es relativo? Y eso también nos debe hacer pensar un poquitito. Les quiero agradecer por la atención, sé que me estoy pasando un poquito en la hora. eh, Tengo mucha información, si alguien la quisiera, se la puedo mandar sin ningún problema. Y perdón por lo rápido de la exposición, pero les quería mostrar más o menos qué es lo que nosotros vemos en la ecografía y qué es lo que ven los usuarios cuando están junto a nosotros eh, viendo sus gestaciones. Eso, muchas gracias. Extraordinaria exposición. Muchas gracias, Daniel. Eh, Creo que con respecto a lo que Daniel nos ha compartido, abrimos entonces la etapa de preguntas para todas aquellas que tengan dudas o quieran opinar. Yo tengo una pregunta y, y me gustaría saber si existe alguna tecnología ecográfica de dolor, algo que tú ¿te acuerdas del grito silencioso que es como Ujú, tan famoso? Pero ujú. algo más, sabemos digamos, tenemos la evidencia de esa ecografía. No Mm. conozco el contexto detrás de eso, pero en tu experiencia, si hay algún signo de dolor que podamos, que tú puedas identificar, ¿a qué edad, en qué momento? En mi contexto, por supuesto, jamás expondría a un embrión a algo que le afecte. Entonces, te lo respondería desde el otro ámbito, desde cuando estimulamos al embrión y cuál es su respuesta frente al estímulo. Por ejemplo, Ujú. cuando yo estudio al embrión, o al feto, mejor dicho, por ejemplo, entre las 11 y 13 más 6 semanas, y quiero ver el ductus venoso, que es un ductus, recuerden que es uno de los shunts dentro de la circulación embrionaria fetal para mantenerlo con vida, yo debo encender la casilla Doppler.
Y el Doppler, como les comentaba, tiene mayor energía. La onda sónica es mucho más intensa y el embrión comienza a moverse automáticamente. Yo prendo el Doppler sobre el embrión y el embrión percibe la vibración que genera el ultrasonido. Entonces, eso a las 11 semanas. Ya, eh, antes de eso, yo he puesto doble sobre los embriones, he intentado no hacerlos, pero en algunos casos, por ejemplo, frente a sospecha de una pérdida reproductiva, si ese corazón tiene algo de actividad, lo he hecho, pero cuando más lo he visto es desde las 9 10 semanas que el embrión responde al estímulo del ultrasonido, que es la vibración. Entonces, ahora, cuando uno revisa literatura, cada vez y cada año la definición de cuándo el feto siente dolor va disminuyendo, cada vez. Pero también hay un poco de limitación en eso porque uno no puede hacer investigaciones, espero, ¿cierto? Dañando al feto. Y lamentablemente tenemos el grito silencioso como una prueba en un contexto donde se practicó y se grabó, ¿verdad? Pero sí, el feto muestra, la mamá se ríe y el feto automáticamente responde, o tose, o sea, tose y responde automáticamente. Entonces tú dices ya, si sintió la risa, el movimiento del abdomen en contracción, podría sentir un estímulo doloroso, ¿cierto? Que lo dañe y claro, no te queda ni una duda, no te queda ni una duda. Con respecto, Ahí, perdón. disculpa, respecto a lo que decía Daniel, que hay estudios que cada vez va disminuyendo, se sabe aproximadamente la semana como mínima en que comienzan a sentir esos estímulos. No te lo podría decir con certeza, podríamos buscarlo y poder comentarlo. Hace poquito había descargado yo un paper que encontré actualizado de la sensación de dolor de una organización estadounidense también pro vida, pero no alcancé a leerlo completo. Pero se lo podría mandar si lo encuentro. Ahí lo podríamos aprender juntos. ¿Puedo? Sí, Hola. Manuel dice tú, Sí, soy Lavero. Manuel es ya, mi el marido. acero, Oye, que lo soy manda. Lavero. Hola, Daniel. Oye, gracias primero por toda tu información, te felicito. Y quiero aprovechar de hacerte una consulta que justo esta semana una amiga tiene su cuñada con una ecografía muy cortito, dice embarazo de 11 semanas o 0 semanas por full, crecimiento adecuado simétrico, crecimiento en el percentil 50 de Hadlock, te sugiere screening a las 20 o 24 semanas, bajo riesgo de preeclampsia, alto riesgo de aneuploidía. Y Ujú. entendí un poco qué es lo que tú contabas que se veía, lo de la nariz y de... ¿Dónde se hizo la ecografía acá en Chile? Sí, sí, Integra Médica, en Sí, Bupa, algo de Bupa. sí, lo que se hace ahí es un screening buscando antecedentes embrionarios, o sea, fetales y también de la madre. Edad de la madre es muy importante. Sobre 37 años, obviamente, se dispara un poquito las probabilidades de una trisomía. El antecedente previo de un hijo con trisomía también aumenta tu riesgo personal de este feto con trisomía y te lo preguntan las calculadoras también. Y desde ahí lo que te muestra el embrión, o el feto, mejor dicho. El feto lo mides largo, se fueron algas, pones ese dato, la medición de la translucencia de nuca tiene mucha relación y la presencia o ausencia de hueso nasal y el ductus venoso que les comentaba. El ductus venoso es una vena que lleva sangre hacia el corazón. Si el corazón que recibe esa vena está alterado, altera el ductus venoso. Entonces lo evaluamos para que indirectamente nos acuse una cardiopatía y sabemos que los fetos que más presentan cardiopatía son los fetos con trisomía. Sí. Es decir, Entonces, Daniel, tiene 29 años. Es decir, que yo también estuve leyendo porque hace rato que no veo esto, cuando vi esa ecografía en lo personal nunca lo vi. Quiere decir que realmente un alto riesgo es muy probable que sea una trisomía 21, ¿a eso se refiere? depende de lo que haya dado la calculadora, porque tú pones los datos en la calculadora y te dice para qué cosa tienes mayor riesgo, trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21. Y ahí lo que se hace es ir a una consejería con un especialista para definir si se van a hacer exámenes invasivos, que hay que hacerlos para poder detectar o confirmar realmente la presencia de la trisomía. Yo he tenido casos donde he visto higromas, que son como acumulaciones de líquido en la nuca, muy grandes, evidentes, que están asociados a trisomía y que con las semanas cede. Y el feto siguió normal y nació normal. Mm. Entonces, en la consejería se puede tomar la decisión de hacer exámenes invasivos que tienen su riesgo, o en definitiva hay pacientes que no acceden a los estudios y lo que es las siguientes ecografías, tú vas buscando marcadores secundarios de aneuploidía, ónfalo CL, por ejemplo.
algunas cardiopatías, Es entre decir, que otras. alta probabilidad de una malformación o de enfermedad genética, No, pero también no, podría eventualmente revertirse exacto, Claro, exacto, sí, sin duda. exacto. En esto, el que comienza a decir esto es esto, se manda las peores Te pistas, pisa la cola. le pisa la cola, porque la vida Ok. son tanto, hay signos para nosotros que son signos asociados a pérdidas reproductivas, el tamaño del embrión versus la actividad cardíaca. Y yo con la UCE hemos dicho, ¿sabes qué? Antes de mandarla por pérdida reproductiva, esperemos una semanita, como que hay una tincay a la próxima semana y el embrión tiene latidos como si nada y se está moviendo, qué sé yo. Ujú. Entonces, eh, sí, sin duda, hay que seguir estudiando, investigando, pero claro, se pueden revertir muchas de las condiciones que uno encuentra en los fetos. Sí. Gracias, Daniel. Ya. Perdón, ¿Alguien más quiere Verónica, hacer? a mí me gustaría aportar algo ahí. ¿Cacha que acá en Estados Unidos hacen un test que es el NEPT, creo que se llama, que es evalúan sangre fetal en sangre materna, entonces no invasivo. Y hay un doctor en Chile que lo está haciendo, que es un doctor que vi la otra día por las redes sociales, que es el doctor Germain. Porque el problema de las pruebas invasivas es que el riesgo de pérdida es bastante alta. Entonces, si está una conocida tuya, quizás antes y quiere como estudiar más allá, quizás puede hacerse este test, que es un test en sangre, que es el que hacen acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos no hacen screening ecográfico, sino que le hacen este test en sangre y con eso uno puede ver en el fondo qué tipo, por ejemplo, si una trisomía, qué tipo de trisomía, etcétera, y es no invasivo. Entonces, de repente, en vez de ir a hacerse algo más invasivo, puede ser una buena idea. Gracias, Carolina. Mira, yo no la conozco, conozco a la Ah, cuñada, pero es un embarazo deseado porque por lo que supe ahora tenía una niñita de 2 años que ya falleció, entonces es un embarazo deseado. Si pudieras ese dato que me estás dando, después mandarlo por el WhatsApp. sí, sí, Gracias. porque a mi mamá, yo tengo un hermano con síndrome de Down, y a mi mamá le pasó que efectivamente, no, mi mamá tenía 16, entonces la 11 14 o no se le hicieron, pero sí le salió alterada la anatómica, eh, y en el fondo no quiso hacer la amniosíntesis. Y mira, pues esperamos hasta que naciera para el diagnóstico, que en ese caso tampoco fue mi mamá, estaba muy abierta a lo que fuera, pero hay pacientes que necesitan saberlo antes y la nocentesis la verdad es que es bastante invasiva y en el fondo Hermosa. eh, tengo un caso cercano, una amiga de una amiga que le salió el trasplante 14, se hizo la nocentesis y perdió su guagüita y la guagüita no tenía nada. Ujú. Entonces, no sé, yo le tengo medio respeto a la amniosíntesis, sobre todo para diagnóstico prenatal. Mm, Oh, ya, mm. Una búsqueda rápida encontré varios lugares, pero quizás ya, podríamos compartir ahí los links. gracias. Envíen toda la información al grupo, por favor. No sirve a todas. Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, Hola, Sí, Jeffer. dale. por acá. Sí, es que me quedé pensando harto, bueno, yo también hago ecografía, entonces tengo la experiencia de hacer ecografía, sobre todo como precoces, y en estos casos en que la mujer en el fondo es un embarazo no deseado, eh, de alguna manera como el escuchar los latidos es como clave, siento yo, y marca una diferencia en cómo ya, en verdad está vivo. No sé si eso pasa. Por lo mismo, entendiendo esto de los principios, digamos, del cuidado del feto en cuanto al uso, el exceso de ultrasonido, entonces como que es súper importante como hacer el énfasis que después de las 9 semanas, claro, sería como lo ideal. A veces me pasa que como por en el caso de nosotros con la Eva estamos como súper como ajustada, entonces en el fondo ella sabe cuándo mandarlo y todo, pero también no podemos como dices tú, como enviarlos antes, ¿me entiendes? Como enviar fetos de o sea, embrioncitos de 7 semanas, 8 semanas, uno dice ya, acá lo podemos escuchar, pero claro, está esa exposición, entonces igual es importante como
como entender que hay una necesidad también detrás, como de poder tener esa oportunidad de escuchar los latidos, obviamente si la madre quiere, porque muchas veces, o sea, la mayoría de las veces accede y quiere hacerlo. Entonces no sé cuál es tu experiencia y si existe como, porque tú decías que depende de los centros, los protocolos que hay y todo, pero ¿qué recomiendas tú en este caso? En general, en no exponer al embrión más de lo que debería. ¿Y qué me pasa a mí cuando yo estaba recién haciendo ecografías? Quería escuchar a todos los embriones, quería mostrarles lo que yo estaba aprendiendo y que ellas también vieran que había vida ahí y evidente. Pero con el tiempo aprendí que la usuaria necesita, yo diría, más que escuchar el corazón, en mi experiencia, puede ser que para usted sea diferente, pero que darle a conocer más o menos lo que está pasando. Yo antes de la ecografía le hago un dibujo de lo que deberíamos ver. Ya, son 6 semanas, entonces vamos a ver el anillo de diamante. Y se los dibujo. Entonces cuando lo ven, yo le expliqué algo de embriología previo. Entonces cuando lo ven, dicen, wow, aquí hay más que una imagen redondita, es que aquí pasaron varias estructuras están creciendo y mostrándome algo en particular en la ecografía. Entonces, ¿qué digo yo frecuentemente cuando son muy chiquititos? Es decirle, no vamos a escucharlos, pero la sola visualización de ese corazón activo marca que este bebé está vivo y está bien. Entonces, pero estoy de acuerdo contigo en que si uno pudiese hablar con los colegas y decirle cuándo tienen que mandarlos con nosotros, que es más o menos lo que nosotros ocupamos en el CEFAM, es que me los manden sobre 8 semanas, porque ahí es más evidente y a veces pasa que lo recibimos las 6 semanas y lo que van a ver, por lo que vimos en las imágenes, es un saco con un saquito dentro, que es el saco vitelino, y eso fue lo que vimos. Entonces, a veces, pero frente a la situación de riesgo o vulneración o ideación de una interrupción de la gestación, yo sugiero que las manden y que veamos. Vamos a ver los ovarios, vamos a ver el cuerpo lúteo, que también es súper importante cuando decimos, mira, ovulaste del ovario izquierdo. ¡Wow! ¿En serio? ¿Sí? ¿De ahí? Y decía, ¡ay, mi ovario culpable! Sí, puede ser. Entonces, el solo hecho de conversar de lo que está ocurriendo ahí es súper significativo y cambia muchas percepciones. Mm, mm, mm. Victoria está levantando la mano. Sí, con respecto a lo que decía Jacqueline, bueno, ahí está el trabajo también de los matrones, yo creo, de indagar si es que un embarazo deseado, si es que está como necesita, quiere, desea, está convencida de abortar. Entonces, con respecto a eso, ir evaluando, yo creo, y viendo los pros y los contras. Si es una persona que está convencida en abortar y todo, quizás sea necesario escuchar latido antes, quizás de las 9, 10 semanas, como para hacerle más conciencia. Pero si es un embarazo deseado, si es un embarazo que ella está feliz con con su embarazo, a lo mejor no hay necesidad de escucharlo antes. Y yo creo que va un poco en indagar más o menos cuáles son las intenciones de la mamá. De acuerdo. Ujú. María José, Hola. Oye, Daniel, ¿cuáles son los daños? No me quedó claro los daños de la ecografía o sea, del escuchar los latidos del Doppler en los embarazos tan chiquititos. En el Doppler, en general, la técnica Doppler como tal, la potencia del equipo aumenta. Y en el ultrasonido, tú lo que ocupas son ondas de sonido que impactan, que chocan y manda el eco de vuelta. Esa vibración, o sea, esa onda produce dos cosas: aumento de temperatura y cavitación. La cavitación es formación de burbujas cuando algo se mueve muy rápido, como cuando tú revolvías algo y se forman burbujas, lo mismo. Entonces, si usted está mucho tiempo en un sitio en particular, mucho tiempo concentrado en un espacio, vas a provocar aumento de temperatura y cavitación. Entonces, en el equipo hay índice térmico y el índice mecánico, que indica que está sobrepasando niveles de potencia sobre una zona en particular. No es que tú porque escuches vas a dañar al embrión automáticamente. Es más, yo estaba leyendo hace un tiempo unos papers que decía que la exposición de al menos 30, 40 minutos sobre un mismo sitio con X potencia podría generar un daño de aumento de temperatura o cavitación. Pero Pero ¿cuáles frente son los daños reales, digamos? O sea, El aumento de temperatura frente a un embrión que está produciendo órganos, está en plena organogénesis, podría alterar la formación de algunos órganos claro, y la cavitación como tal, como produce burbujas, cuando se revientan, daña las células que están alrededor de la burbuja. ya, o sea, ¿Entiendes? eso puede generar malformaciones congénitas. Claro, o pérdida reproductiva.
Sí, ¿ya? lo Más estudio bien harto de tiempo. órganos grandes o puedes tener, por decirte, un daño neurológico el fetito. Lo que pasa es que cuando tú hablas, por ejemplo, una gestación de 8 semanas, que tiene las tres vesículas cerebrales formadas, eh, ponle que tú dañas el romboencéfalo, dañas automáticamente todas las estructuras que se producen desde el romboencéfalo. ¿Me entiendes? Entonces, todo es pequeño en esa época y esas cosas pequeñas producen otras cosas variadas. Entonces, Ya. No, pero cuando está especificado, digamos, que el daño es Que podría. aumento de temperatura y por el que se revientan las burbujas por la cavitación. ya, Es eso. perfecto. Ahora, que nosotros pongamos un Doppler encima, escuchemos algunas veces, no va a dañar al embrión, esperemos, ¿cierto? Pero frente a la duda, es que a eso yo iba a la presentación. Si tú puedes evitar cualquier noxa sobre un embrión, sobre todo cuando la información que tenemos y las investigaciones son limitadas, entonces tú redúcela al máximo. Pero estoy de acuerdo con lo que dice la Vicky y la Yaque, que si tú tienes un contexto adecuado, conoces cuál es la situación de la usuaria, y entiendes que escuchar 6 segundos, 5 segundos, 10 segundos, un corazón va a cambiar la oportunidad de vivir de ese embrión, o sea, no tienes dónde perderte. Bájale Mm, la potencia lo que más puedas, qué sé yo, mm, haz maniobras con el equipo para que sea el menos impacto posible y atenta a tus mm, marcadores de índice mecánico y térmico. Sí, Claro. ya, pero claro, no lo bueno. sugeriría, no puedo sugerirlo. Así de que es un análisis que hay que Mm. hacer. Tenía Eh, otra pregunta. ¿Puedo preguntar ¿Alguien perdón, más? Beatriz, dale. Yo después pregunto, así que a tiempo. Dale, Bea. Es que tengo un problema con el audio. Te escuchas Te ahora. escuchamos. ¿Ahí me oyes? Sí, ya. En relación a la ecografía a las 11 14 semanas, ¿se oye ahí? Sí. Sí, ya. Sí. Que muchas veces se da pronóstico del el sexo de ese niño con un 90% de certeza, dicen los más osados. ¿Qué es lo que se ve exactamente como para poder determinarlo? Tú lo que chequeas es el tubérculo genital, que a esa fecha, si lo viéramos embriológicamente, ya está diferenciado, pero a nivel ecográfico solo ves un cachito. Y ese ¿Ya? cachito tiene una Ujú. orientación en particular. Espérame, no me acuerdo cómo se podían poner aquí las pizarras, no me acuerdo. Si Pero está bueno, paradito es hombre. claro, si va hacia arriba, es hombre, si hacia abajo es niña, pero hay algo más específico que es medir el ángulo. Tú mides el ángulo versus la columna vertebral. Y si te da un ángulo de más de 30 grados es niño, menos de 30 grados es niña. Pero yo he visto verticales que hacen esto y horizontales que hacen esto. Y es más, Ya, estadísticamente, cuando tú dices que es niña, es cuando más te equivocas. Entonces, es más fácil que pase de esto a esto que de esto a esto. Entonces, a las niñas yo les tengo más respeto. Y yo creo ya, que en mi vida de ecografista me he equivocado una vez con el tubérculo, pero siempre le digo, por favor, no compren ropa. No confíen claro. nomás, no dominen. Porque la gente Ya, también se ilusiona y hay veces que la usuaria acepta su gestación solo dependiendo del sexo. Ustedes lo saben muy bien. Y el ecografista se mm, da cuenta de eso frente a la usuaria, tú lo estás viendo. O estás escuchando a mm. la pareja atrás diciendo, ah, de nuevo. Y eso coacciona y coerciona a una mujer de mantener una Mm, sugestión. Entonces ahí mm. al tiro uno empieza a decir, bueno, ya sabemos de quién es la culpa, si el papá es el que entrega el cromosoma, y al tiro yo les quito responsabilidad para que asuman que esto Obvio. no es que Mm, te están dando guaguas como tú quieres tener las guaguas, pero mm, tú tienes frente a ti como ecografista la reacción de la usuaria frente a la definición de sexo. Entonces ujú, yo a veces cuando veo eso y digo, no, no vi nada. Entonces esperemos unas ujú. 2 semanas más, veamos cómo crece todo. Exacto. Mm, Y cuando vuelven, quieren puro saber que está bien y sí. mm. Oye, fantástica todo esto, fantástica tu presentación, muchas gracias. Muy interesante el paseo por la embriología, la implantación y todo eso, que me acuerdo haberlo estudiado mucho hace muchos años cuando trabajé en la Católica como profesora y hacía yo esa clase y me fascinaba y la verdad es que no lo había vuelto a ver y lo disfruté, pero venía manejando, gracias a Dios no choqué, pero no me lo podía perder. Así que muchas gracias, muchas gracias. Mm.
Muy Carolina tiene interesante. otra pregunta. Sí, es más orientado eh, a, a los matrones que están en el mundo de la ecografía. Yo sé que acá hay varios, está la Jackie, está la Eva. Yo también en su minuto hice ecografía, o sea, hice el diplomado. Actualmente yo tenía entendido que matrones pueden hacer hasta primer trimestre o eso ya no es así, se puede hacer durante todo el embarazo, cómo funciona y cómo y que actualmente cómo se puede llegar a ser un matrón ecografista a través de los 4 o 5 diplomados que existen o existe también, en el fondo uno se puede aprender con práctica, cómo funciona. En la actualidad, tú para ser ecografista debes hacer un postítulo en algunas universidades que cumplen los requisitos del Ministerio de Salud, que se emanaron en el 2018, donde se estandarizó la formación de matrones ecografistas. Muchos colegas venían haciendo ecografía de años atrás. Y a esos colegas que se formaron, por ejemplo, en los servicios de salud, con médicos, por la buena voluntad y que son tremendos ecografistas, lo que se les ha instado que hagan los postítulos para tener su certificación. El Ministerio de Salud está formando a muchos matrones actualmente en ecografía. Los servicios de salud mandan a estas universidades que cumplen los requisitos para formación. No sé si es la mejor estrategia de todas, ¿ya? Porque uno ve colegas que mandan obligados o colegas que van con mucha expectativa y se dan cuenta que la ecografía es un mundo que no quieren vivir. Y actualmente, efectivamente, nosotros, nuestra ecografía son la ecografía 11-13+6 y la ecografía del dispositivo intrauterino, de evaluación del dispositivo, pero los diplomas, en base a los requerimientos que pidió o lo que solicitó el MinSal, es formación en los 3 trimestres. Yo actualmente hago ecografía de las 11, 14, 20, 24 y 30, 34 en mi CESFAM. Ahora, que eso sea bien visto o no, eso es diferente, pero yo tengo mi certificación, tengo 2 diplomas a propósito de eso, así que estoy requete certificado en ultrasonido, mis jefaturas lo saben, eh, y el MinSal de a poquito ir avanzando tímidamente en darnos respaldo en esas ecografías. Pero todavía es una pelea cotota. Es más, los diplomas te forman para ser ecografista de atención primaria, así dice. O sea, te encasillan directamente en un punto Mm. de Y trabajo. yo lo hice el año 2015 creo, y no había mucha normativa, por Ujú, eso y era más ginecológica. Yo hice mucho, o sea, el diplomado también tomaba mucho de ginecológica y no tomó mucho en cuenta, por ejemplo, la anatómica. Por ujú. eso te preguntaba, era como, de hecho, 11-14 tampoco, era solamente primer trimestre. Eh, es importante que en el fondo seguir formándose porque pasan muchas partes que están esos ecógrafos ahí abandonados. Y uno dice, pero ¿cómo no hay Mm, nadie que sepa usar ese ecógrafo? sí, el mío. Sin ¡Qué duda. frustración! Tal cual, tal cual. Sí, así que hay que formarse en postítulo, pero podemos hacer toda la ecografía en la atención primaria. Hasta ahora lo que chocamos es con el código sanitario. Como es tan estricto y tan acotado y tan poco profundo que nos impide, por ejemplo, absorber con tranquilidad la ecografía de la presente de un climaterio, que también necesitamos hacerla porque los programas climaterios están andando y te piden una ecografía ginecológica a todas esas pacientes. La ecografía ginecológica de evaluación, sin duda, no necesariamente como un dispositivo intrauterino. O sea, si puedes hacer una ecografía 11-13+6, ¿cómo no vas a poder ir a ver ovario y distinguir si hay alguna alteración? Si la ECO 11-13+6 es súper difícil. Entonces, pero hay resistencia ahí. Pero de poquito, hay colegas que todavía son punta de lanza, lo son aún, están haciendo, yo digo, historia en este ámbito. Y hay que estudiar, como tú dices, hay que formarse y hacer lo mejor posible todo lo que hacemos. Daniel, tengo una pregunta. Cuando se despenalizó el aborto acá en Chile, una de las exposiciones que hubo era la diferencia entre los diagnósticos de, digamos, previos y la confirmación con el equipo especialista. La diferencia era atroz, era muy, Brutal. muy grande. ¿Eso permanece en el tiempo hoy día? Eh, yo no te puedo hablar por
lo que los médicos hacen, médico ecografista. Yo, como estoy en la SOCMU, hay una exigencia entre nosotros brutal de no equivocarnos, de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos grupos de WhatsApp para mandarnos imágenes. Estoy viendo bien, ¿qué creen ustedes? Nos apoyamos muchísimo. Pero uno igual tiende a ser mal araco ahí. O sea, si yo veo algo alterado, aunque no logro distinguir qué es lo que está alterado, lo envío solamente. En ese enviar, yo como ecografista tengo la obligación de describir el hallazgo, no ponerle nombre, pero sin duda hay gente que manda las cosas con nombre y puede mandar, por ejemplo, una cránea cuando era otra alteración diferente, ¿entiendes? Entonces, frente al hallazgo alterado o sugerente de alteración, nosotros tenemos obligación de derivar solamente. Entonces, ahí depende mucho del criterio de quien esté informando. Pero yo sí he visto diagnósticos muy mal hecho, muy mal descrito, imágenes muy mal tomadas, que no se condicen con lo que está reportando en el informe con la imagen en concreto. Entonces, en ecografistas matrones, al menos los que están en disertación y con los que tengo contacto, son muy cuidadosos con eso. Prefieren mandar todo, pero siempre con las descripciones y no tienes por qué casarte con un diagnóstico específico. Es como pisarte la cola. Ok, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Parece que no. Te agradecemos, Mira, Daniel. Realmente ha lo sido, último, se me ¿sí? ocurre Ay, con respecto a sí, con respecto a la pregunta de Carolina. Hay como algunas patologías que realmente frecuentemente la mal diagnostican, que sean como más así frecuente el mal diagnóstico. Mira, dentro de las cosas difíciles, el corazón, uf, es un mundo, es una locura. Y morfológicamente cambia mucho de semana a semana. Entonces ahí sabemos que los fetos que van a presentar malformaciones frecuentemente son malformaciones cardíacas, son las que más ocurren estadísticamente, pero también son las que más se nos pasan y con las que más uno puede tener dudas porque es súper complejo. Yo diría que de corazón hay mucho ahí, mucho fleteo, por así decirlo. Eh, y yo diría que algo que también es difícil a veces para algunos colegas, y también para mí lo fue, es la evaluación de las trisomías. Ya el hueso nasal, translucencia de nuca, depende demasiado del feto, de que se posicione mirando hacia arriba, un corte sagital medio que vea hueso nasal, el maxilar, tálamo, cuarto ventrículo, tallo cerebral, tienes que ver un montón de cosas para poder tener la imagen perfecta. Y ahí a veces uno ve cortes mal hechos nomás y la mandaron por un edema aumentado y solamente era un corte mal hecho. Yo diría que en primer trimestre las trisomías y en segundo trimestre corazón es muy difícil. Es muy, muy difícil. ok. Pero, Ahora, sí, para la hacer Carolina. una buena ecografía anatómica, ba- es- ¿basta con los diplomados o hay que seguir especializándose? Porque siento que las anatómicas es muy complicado. Y lo que pasa es que no, Aún no las hacemos. a diferencia de otro grupo, por ejemplo, mi señora es fonoaudióloga, tienen curso para todo. Nosotros en ultrasonido no tenemos curso para todo. La mayoría de los colegas salen del diploma y se ponen a hacer ecografía ahí con tutti, cosa que yo no hubiese hecho. Lo que hacen algunos colegas que son un poquito más cuidadosos es terminan su diploma y se arriman a un buen árbol para ir haciendo ecografías juntos. Yo todavía recibo colegas a veces que van conmigo a hacer ecografía, recién titulada o colegas que hacen ecografías de antes, quieren aprender mejor algo y nos juntamos. Pero para responderte, Carolina, tú tienes tu diploma y el otro día puedes estar haciendo ecografía donde tú quieras con el diploma. Que por eso yo creo que la estrategia no es buena y no es para este momento, pero los filtros para evaluar si un colega está listo para hacer la ecografía solo en un CESFAM, una posta rural donde no tiene a quién consultarle, y más encima con resistencia médica, y no le puede mandar la imagen a nadie que le diga si está bien o está mal, se expone mucho ese colega. Y sabemos que hay colegas que son mucho más avesados que otros. Pero sí, yo recomendaría quedarse arrimado en un lugar y ir de a poquito. Parte con las ecografías precoces, avanza la ECO 13+6, de a poquito haciendo Doppler y luego vas avanzando así. Así lo hicimos la mayoría. Súper. ¿Hay más preguntas? No. Bueno.
te damos otra vez muchas gracias. Ha sido una experiencia súper linda. Esperamos el próximo año contar de nuevo contigo, porque en realidad es un tema que a menos que estén las chiquillas que han hecho diplomados, a lo mejor pueden ir como más entendiendo más rápido. La Jacqueline tiene preguntas, pero igual, Daniel, yo creo que el próximo año te necesitamos contar contigo porque necesitamos aprender. Creo que es un tema maravilloso. Y aparte que yo creo que es un área en la que bueno que nos podamos especializar. O sea, yo creo que sería súper bueno, por ejemplo, que los colegas comenzaran a aprender ecografía para hacer ecografía en la NEO, por ejemplo, no sé, ubicaciones de catéter, cosas que de verdad nos simplificarían muchísimo la vida, nos harían cada vez más autónomos. Ojalá algún día lleguemos a ese punto. De mi parte, te agradecemos todo y aquí tiene otra pregunta. No, yo solo quería felicitar al Daniel. Lo conozco desde hace harto tiempo y sé que siempre ha tenido un interés muy genuino por mejorar, por superarse y creo que de verdad es muy generoso. Y yo también le pido ayuda, a veces le mando fotos, imágenes y él me ayuda. Entonces poder compartirlo con nosotras, que estamos también siempre uno está aprendiendo y eso con harta humildad y te agradece mucho que tú hayas sido como, nos hayas motivado con tu presentación. Así que creo que sería súper interesante como hacer una segunda parte. Pero de verdad muy contenta con la presentación y muy motivada. Gracias. Bueno, para mí, gracias ya que para mí un placer poder colaborar y me gusta aprender también de ustedes, poder democratizar el conocimiento es súper importante y si quieren hacer el diploma, háganlo, porque yo digo, si hay una matrona sensibilizada en poder apoyar a mujeres que están en riesgo de aborto, y más encima de esa matrona le pasas un ecógrafo en la mano, va a ser maravilla, porque con toda la información que le entrega a la usuaria e intenta ayudarla y colaborar en su proceso difícil, si más encima de eso le entregas una habilidad que es ver a un feto, a un embrión, y explicárselo y darle un contexto de lo que está ocurriendo, y lo encuentro que es maravilloso. Así que si quieren hacer el diploma, tienen que hacerlo. Oye, Eh, Creo que es parte del futuro de la obstetricia, estoy seguro de eso. Daniel, ¿y qué diplomado es que más tú eh, puedes recomendar? ¿Dónde? Todos son buenos mientras tengas un equipo donde ir practicando. O sea, yo hice el de la Universidad del Paraíso y el de la Austral. Y los dos me gustaron, metodologías diversas, pero si no tienes un equipo donde mover la muñeca, el conocimiento se te va a ir. Esto es, tú lees un paper y el otro día mueves la muñeca y el conocimiento te queda. ¡Pum! Al otro día hiciste una lectura de algo, lo aplicaste con la muñeca y te queda. Y las ecografías cada vez van siendo mejores. Es como adictivo. Porque mientras más estudias, mejor te queda la ecografía y te vas como autogratificando. Uy, qué buena ecografía, me estoy volviendo. Tu curva es lenta, pero tú ves avances significativos en lo que vas logrando con la muñeca y tus manos. Aparte que es un procedimiento muy complejo. Mover muñeca, entender la imagen en blanco y negro, explicarle al usuario y con la otra mano hacer el teclado, o sea, es una destreza brutal. ¿Sí? Así que no, es muy bueno el área. Yo creo que hay que Dani, avanzar. perdón, dijiste Universidad del Paraíso y cuál más? La No, Austral, Claro. ok. sí, que ahí lo hice online todo el tiempo y fuimos unas semanas presencial con ellos, con el doctor Guerra. Sí. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos. Que estén Gracias. bien. Gracias, Buenas Gracias. Dani. noches, Eh, nos bueno, la vemos, próxima del segundo trimestre, pues. claro. Oye, nos vemos para celebrar, así que apenas tengamos noticias, Ya, pues. a celebrar. Buenas Chao, noches, gracias a gracias. todos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Chao, chao. chao. Chao, gracias, que estén bien. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, Caro, que estés bien. Oh, Daniel, muchas gracias por excelente, excelente, seco, muy Gracias. bien. Muchas gracias. Chao. Hola, Eh, hola Victoria, ¿cómo estás?
Está mejor, Rafael. Gracias a Dios. Nosotros estamos bien aquí. ¿Tú cómo estás, Caro? Bien, bien, muy bien, Todito. gracias a Dios. Nos vemos entonces, cuídate mucho, cuida a tu pequeñito. Chao, chao. Que Dios te bendiga. A ti también, bendiciones.